Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con productos infinitos. Igual que, vamos, sumas infinitas, parte de una sucesión y me construyo una nueva sucesión de sumas parciales, sea su posible convergencia. Lo mismo podríamos hacer con la operación de producto. Realmente podríamos plantearnos, dada una sucesión que tengamos nosotros a su n, ya que son complejos, pues, zn, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido de nuestro z, podemos plantearnos la construcción de una nueva sucesión vamos a llamarla igual que normalmente con las sumas parciales debemos poner S mayúscula porque estamos realizando unas sumas, vamos a llamar una sucesión de productos de su n desde n igual a 1 a infinito, contenidos también en C, de modo que digamos, pues mira, nuestro P sub 1, ¿quién va a ser? Va a ser simplemente el Z sub 1. Y cuando cojamos el P sub 2, ¿quién va a ser? Ah, pues el producto del Z1 por el Z2. El P sub n, ¿quién va a ser? Pues simplemente el Z sub 1 por el Z sub 2 por, vamos multiplicando hasta nuestro Z sub n. Y así seguimos de forma iterativa. Y entonces, como tengo nuevas sucesiones de números complejos, la pregunta natural que nos podemos plantear es, ¿existe el límite de esta sucesión de números complejos que son nuestros productos? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Es decir, una pregunta natural es, ¿qué necesitamos que ocurra para que esta sucesión converja? Es decir, ¿tiene sentido plantearse la convergencia de la sucesión anterior? En este ámbito, en este aspecto, es cierto que no hay tampoco un criterio unificado de lo que es la convergencia del producto. Si es verdad que el 99% de los criterios de convergencia que se dan son precisamente contrarios al libro de esta asignatura. Es decir, eh, tanto si uno intenta buscar en otras fuentes, como cuando yo lo estudié, como en Alemania cuando lo hice también, en todos esos criterios coincidimos en lo que se entiende por la convergencia del producto infinito. Y se recarga que hay ciertas fuentes que pueden cambiar la definición, que es lo que hace este libro. Entonces, vamos a poner la definición de convergencia de este producto infinito del libro y luego vamos a poner la que, desde mi punto de vista, y esto tiene que quedar claro, creo que es la definición más correcta y más completa. ¿Vale? Porque con esta construcción que hacemos nosotros, ¿cuál es la definición del libro? Vamos a poner aquí, definición. Voy a poner mejor libro, que quede claro. Y con esta definición diríamos, pues, dada una sucesión z sub n, desde n igual a 1 infinito, contenido en los complejos, decimos que el producto infinito y haciendo un abuso de notación, a lo mejor podemos representar directamente como este productorio desde n igual a 1 hasta infinito de los z sub n converge
Sí, lo que ocurre es que existe el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de la sucesión de los productos parciales, es decir, de la sucesión de estos productos desde n igual a 1 hasta la n mayúscula de los z sub n. Estos serían estos productos p sub n mayúscula que hemos establecido previamente. ¿Vale? Esto es la definición que da el libro únicamente. Lo que sería como una especie de evolución natural, es decir, me construyo una nueva sucesión y esta sucesión, pues quiero que las sucesiones parciales sean convergentes. Es cierto que en la parte de análisis complejo solemos exigirle un poquito más, es decir, habitualmente, y sin embargo, es habitual ser más restrictivos con la exigencia de convergencia. Convergencia del producto infinito. Vale. Entonces, la otra definición que es más habitual y la que suele coincidir prácticamente todo el mundo, menos este libro, por motivo curioso, pone aquí esto, es que partimos inicialmente igual, es decir, dada nuestra sucesión, z sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en los complejos, decimos que este producto infinito de los z sub n converge si, primero, necesitamos encontrar un cierto término, lo pone entero o natural, de modo que no exigimos exactamente que la sucesión de sumas parciales desde el primero en adelante sea convergente, sino empezamos el producto a partir de un cierto instante m. Es decir, vamos a pedirle exactamente que exista este límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de nuestra sucesión de sumas parciales, de productos parciales, perdón, pero a partir de ese instante m. ¿Vale? Estos ya no son exactamente nuestros productos P sub n, sino que serían unos productos a partir desplazados de un cierto término. Pero ojo, no solo queremos que ese límite exista, sino queremos que exista, lo llamamos z a ese límite, y además la exigencia habitual es que este límite sea distinto de cero, que es la exigencia habitual que tenemos de convergencia, ¿vale? ¿Cuál sería entonces el límite o el producto infinito? Es decir, con esta notación, en este caso, el producto infinito tendría el valor, vamos a poner nuestro productorio infinito desde n igual a 1 hasta infinito de los z sub n, igual a el z sub 1 por el z sub 2 por, vamos multiplicando, hasta el z sub m minúscula, y luego tenemos este producto, este límite que sería el z, ¿vale? Tenemos una serie de términos iniciales y luego un z. ¿Qué queremos decir con esto? Claro, lo que ocurre aquí, por ejemplo,
es que no puede haber una cantidad infinita de ceros en nuestra sucesión de números complejos z sub n. Sí puede haber una cantidad finita, pero a partir de un cierto instante ya todos los elementos son cero. Parece una tontería, porque está claro que, por ejemplo, si yo te doy esta sucesión, es decir, por un lado, ejemplo, consideremos la sucesión z sub n desde n igual a 1 de infinito, contenida en los complejos, dada por z sub n va a ser igual a 2 para todo n. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a nuestras definiciones de convergencia, ¿qué ocurre? En este caso, con ambas definiciones, el producto infinito sería divergente. Porque tanto si encuentro un cierto elemento m o lo hago desde el principio, eso va a ser una potencia de 2 que se me va a ir a infinito. No hay ningún problema, diverge. Pero, sin embargo, cuando elegimos z sub n, por ejemplo, como un medio para todo n natural, entonces, ¿qué ocurre según el libro? Claro que nosotros estudiamos el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito del producto finito desde n igual a 1 hasta el n mayúscula del 1 medio. Bueno, esto es el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de 2 o de 1 partido 2 elevado al n mayúscula. Y este límite vale 0. Es un cierto valor z, ¿verdad? Por lo tanto, este valor z es el valor de nuestro producto infinito, es decir, el producto infinito converge. Y además converge al valor z igual a 0. Además, un ejemplo que te dicen claramente, oye, que incluso aunque todos los z sub n sean distintos de 0, te puedes encontrar que el producto infinito sea 0. ¿Vale? Eso es lo que dice el libro. Sin embargo, no es lo habitual. Lo habitual es que si estudiamos nosotros nuestra definición, es decir, en el resto, ¿qué ocurre? Que estudiamos el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de ese producto desde n igual al m más 1 hasta el n mayúscula, del 1 partido 2, que sería el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de 1 partido, y bueno, esto será 2 elevado a n menos m, ¿no? Creo que nos queda la formulita, ¿no? Porque si este es 1 hasta n y en total es n menos 0, es decir, 1 menos, pues este será m más 1, 1 menos, el m, ¿vale? Es decir, una cierta potencia de 2 también. Que te dice, oye, independientemente de cuánto valga ese valor de m, esto tiende a 0, sea cual sea el m natural que nosotros nos cojamos. ¿Eso qué significa? Que es imposible que seamos capaces de elegir un valor de m natural de modo que ese límite de los productos parciales no salga a cero.
Por lo tanto, en el resto de situaciones, lo que diríamos es que este producto infinito diverge, ¿vale? Y diverge porque el producto infinito, al valor al que se acerca es a cero, y no estamos permitiendo que ese producto sea cero. Entonces, en esta situación sí que hay un comportamiento completamente diferente de lo que hace el libro con lo que tenemos normalmente en el resto de situaciones del mundo. Nosotros pues vamos a tener que trabajar con la definición del libro, entiendo, pero que sepamos que no es lo habitual. Lo habitual es exigir que ese producto infinito no te dé cero en el límite de las sucesiones parciales o de los productos parciales. ¿De acuerdo? De hecho, tiene más sentido de ese modo porque uno se plantea que puedas tener una cantidad finita de ceros. En ese caso, separamos ese comportamiento. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para que hagamos esa diferencia, nota. ¿Qué ocurre si tenemos que los z sub n son distintos de cero a partir de un cierto n mayor o igual que a partir de un cierto instante m, ¿vale? Con m entero o natural, ¿vale? Que entonces podemos estudiar el comportamiento de los correspondientes productos. ¿De qué correspondientes productos? Que tú dices, hombre, si yo quiero intentar llegar al correspondiente elemento zn, claro, la idea cuál es? Que estudie qué ocurre con ese límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de ese productorio desde el n igual al m más 1 hasta el n mayúscula del z sub n. ¿Vale? Ahora, imagínate que nosotros queremos establecer cuál sería el correspondiente elemento mésimo o el que nos apetezca. Si queremos estudiar un único elemento, ¿qué ocurre? Si supuestamente esto converge a un cierto z, con z distinto de cero, entonces tenemos que... ¿Qué ocurre cuando yo estudio, por ejemplo, el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de este producto desde el n igual al m más 1 hasta n mayúscula de z sub n con el producto desde el n igual... ¿dónde pongo más? Pensando, arriba. Bueno, vamos a poner aquí arriba, en lugar del m más 1 vamos a poner el m más 2 porque tenemos garantía de que hasta el m son distintos de 0. Este de aquí. Hasta el n mayúscula del z sub n. Por un lado diríamos, si tengo el límite de un cociente, lo puedo separar en el cociente de los límites, siempre y cuando cada uno exista por separado. Hombre, es que el de abajo converge a ese cierto z, ¿verdad? Entonces tenemos garantía de que el límite de abajo y el de arriba, los dos convergen a z y a z, ¿verdad? O sea que ese cociente termina convergiendo a 1. Mientras que, ¿qué ocurre con ese cociente en realidad antes de tomar límite? Que todo este cociente, ¿quién sería simplemente? ¿Qué elemento nos quedaría ahí? El elemento, M más 1. el z... Lo pongo bien. El z... Si lo pongo así sería el z m...
más ¿cuál? Más 2, ¿verdad? Que dice, oye, es que no depende de m, ¿vale? Quiero que dependa de la n, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos arreglar? Vamos a comenzar en el mismo sitio. Vamos a comenzar entonces los dos en el uno. Solo que el de arriba quiero que tenga un término más. Ah, pues que vaya hasta el n más 1. ¿Y entonces qué ocurre? Este término que nos quedaría, ¿quién sería? El z n N mayúscula. más 1. El z n mayúscula más 1, ¿verdad? Sí, Entonces, si todos esos z su n mayúscula más 1 tienden a 1, ¿qué nos está diciendo? Que podemos escribir, por ejemplo, podemos escribir nuestro z su n mayúscula más 1 como 1 más un cierto a su n más 1, donde ¿qué le pasa a este a su n más 1? Que debe tender a 0. Lo digo porque es muy habitual también que cuando estudiamos los límites de estos productos infinitos no nos lo encontremos directamente como un producto de los z su n, sino que en ocasiones es habitual, y aquí es habitual ver los productos infinitos expresados como un cierto productorio desde n igual a 1 hasta infinito y en lugar de zn poner 1 más un cierto a su n. Porque tenemos la costumbre de con las series, con las sumas, decir, sí, la condición natural de la suma es que el término general a su n tienda a cero. Ya, aquí por ejemplo que acabamos de ver, que lo habitual con los productos de esta forma es que este producto z sub n tiene que tender a 1, ¿verdad? Es decir, de inmediato obtenemos que una condición necesaria de convergencia es que ese z sub n tienda a qué? A 1, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Y eso mismo lo hace el libro. El libro se contradice él mismo porque dice, te doy que una condición necesaria de convergencia es que el elemento z sub n, ese término general del producto, tienda a 1. Y luego te planto con toda la cara del mundo que la sucesión un medio, un medio, un medio, un medio converge y converge a 0. No, porque ahí el z sub n tiende a un medio, que no es 1. Entonces, por eso precisamente tenemos ese problema de exigir que ese límite del producto infinito no sea 0. ¿De acuerdo? Ojo, en cuanto al límite del producto, a partir de un cierto término. Es decir, lo que me parece curioso es que el propio libro se contradiga en ese aspecto, que es lo que no termino de entender, la verdad. Pero bueno, nosotros tenemos la definición correcta y tenemos el primera condición más o menos de convergencia de estos productos infinitos. ¿De acuerdo? No es sencillo estudiar los productos infinitos, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, para estudiar un producto uno puede tener un buen rato y ideas felices a punta pala para ver si somos capaces de llegar a una expresión que tenga sentido. No hablo de estudiar la convergencia, eso sí, hablo de tratar de ver si somos capaces de obtener el valor concreto. Hay algunos casos que más o menos podemos intentar estudiar. Hombre, no tan sencillos como los que hemos puesto antes, pero mira, por intentar ponerte alguno que sea también sencillo de estudiar e incluso de obtener, vamos a poner dos más o menos muy parecidos. Es decir, ejemplo. eh, vamos a estudiar
la convergencia. Y voy a poner entre paréntesis la buena, no la del libro, ¿vale? Del siguiente producto infinito. Y vamos a coger el producto desde n igual. Hombre, realmente podemos hacerlo desde. Podemos poner de n igual a 1. Voy a poner de n igual a 2 y ya te explico el porqué de n igual a 2 hasta infinito de 1 menos 1 partido por n. ¿Vale? Pongo de n igual a 2 porque si pusiese de n igual a 1, uno dice, no, claro, a ver, para n igual a 1, 1 partido por 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 por lo que sea 0. Sí y no. Es decir, puedo ignorar que hay una cantidad finita de ceros. Entonces, el comportamiento de este producto infinito empezando en 1 o empezando en 0 en cuanto a convergencia va a ser el mismo. Otra cosa es el valor al que pueda converger. Es decir, si empiezan 1 o empiezan 2 y los dos son convergentes, la diferencia es que empezando en 2 no me va a salir 0 y empezando en 1 sí que va a ser 0 el valor del producto. Esa es la única diferencia. Pero el comportamiento de convergencia con la definición buena es el mismo. Bueno, pues vamos a estudiar qué tiene que ocurrir. Entonces, veamos o tenemos que estudiar los productos parciales. Eso sí, siempre los ponemos a partir de un cierto m natural. O en este caso m natural, pero con m mayor o igual que 2. ¿Vale? Porque empezamos en 2, no en el 1. ¿Qué tenemos que estudiar? Pues ver qué pasa con ese producto parcial desde n igual al m más 1 hasta el n mayúscula de el 1 menos 1 partido por n. Ideas. Vamos a tratar de simplificar nuestra expresión porque en realidad aquí lo que tenemos es un producto desde el n igual al m más 1 hasta el n mayúscula de esta fracción la podemos simplificar como n menos 1 entre n, ¿verdad? Entonces si le vamos dando valores para el n igual a m más 1, ¿qué nos queda? Sustituimos y tendríamos arriba m más 1 menos 1 sería m y abajo m más 1. Ah, bueno, y para el siguiente, cuando la n valga m más 2, pues arriba me queda m más 1 entre el m más 2. Y cuando vaya al siguiente, ¿qué tendría? Ah, pues para m más 3 tendré el m más 2 entre el m más 3. Así iré multiplicando. Cuando llegue al n mayúscula menos 1, arriba tendré el n mayúscula menos 2 entre el n mayúscula menos 1. Y cuando tenga el n minúscula igual al n mayúscula, tendré arriba el n mayúscula menos 1 entre el n mayúscula. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una especie de recursividad. Podemos ir como cuando hacemos esas sumas telescópicas, pues aquí tenemos una especie de producto telescópico donde podemos ir simplificando el m más 1 con el m más 1, el m más 2 con el m más 2, el m más 3 con aquí con el siguiente, el n menos 2 con uno anterior, el n menos 1 con el n mayúscula menos 1. ¿Qué nos queda únicamente? Un m minúscula entre un n mayúscula. Ojo, ese m minúscula es fijo. Es un cierto m que hemos prefijado a partir del cual tenemos garantía de que los z sub n correspondientes ya no son ceros. ¿Vale? Que en este ejercicio podríamos haber dicho perfectamente el m minúscula puede ser 2. Puede ser desde el mismo instante en el que estamos comenzando, ningún problema. Si el producto hubiese comenzado en el n igual a 1, diría, ay, es que el z sub 1 es 0, entonces voy a coger como el m minúscula el 2 para saltarme el primer 0 que hay, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre cuando estudiamos el límite de esta expresión, pero cuando el n mayúscula tiende a infinito?
tiende a 0, ¿verdad? Pues 0. Según el libro diría, pues el límite de este producto es 0. El comportamiento correcto sería decir, no, este límite no es convergente. Es decir, por lo tanto, el producto infinito no sería convergente. Me pone aquí un ojo, según la definición del libro, la respuesta sería que sí lo es. Pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a modificar un poquito este ejemplo. En lugar de un 1 partido n, vamos a poner un 1 partido n cuadrado. A ver cómo cambia la situación ahora. ¿Vale? Es decir, de forma muy parecida. Ejemplo. Vamos a estudiar ahora la convergencia de el producto desde n igual a 2 hasta infinito de el 1 menos 1 partido n cuadrado. ¿Vale? Entonces, de nuevo, igual que antes, solo que aquí ya sabemos que en realidad como no hay ningún término que se haga 0 cada elemento de nuestro producto, puedo coger directamente la m como 2. Es decir, tomando el m minúscula igual a 2, podemos estudiar directamente qué ocurre con ese producto desde n igual a... Bueno, realmente, como no empezamos en el más 1, ¿verdad? Podría ser... Es que creo que cuando he puesto definición he puesto a partir del m más 1, ¿verdad? M más 1. Entonces podemos tomar aquí el m igual a 1 y poner aquí el 1 más 1 que sería el 2 hasta el n mayúscula. Entonces a lo mejor aquí podemos poner también con m mayor igual que 1 y poner simplemente los enteros. Y entonces nos quedaría aquí nuestro 1 menos 1 partido n cuadrado. Que puedes hacer la misma estrategia, es decir, esto lo separo en el producto desde el n igual a 2 hasta el n mayúscula del n cuadrado menos 1 partido el n cuadrado. Esto lo podemos separar en el producto desde el n igual a 2 hasta el n mayúscula de, podemos factorizar de arriba como n menos 1 por n más 1 partido por n cuadrado. Y si quieres, necesario que lo haga, ¿no? Pero podría separar esto en el producto desde n igual a 2 hasta el n mayúscula de, por un lado, el n menos 1 partido n por el producto desde n igual a 2 hasta n mayúscula de el n más 1 entre el n. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos agrupado de forma adecuada para tratar de simplificar esa recurrencia. Hombre, de la primera parte, ¿qué ocurre? Cuando cogemos nosotros esta primera parte aquí, este productorio, ya hemos visto cómo se nos simplificaba, ¿verdad? Nos quedaba aquí simplemente el n, bueno, para el 2, ahora en este caso, como ya hemos empezado en el 2, podemos poner un medio por 2 tercios por, vamos multiplicando hasta que llegamos al n mayúscula menos 1 partido el n mayúscula. Y
cuando cojamos la segunda parte, este productorio de aquí, la diferencia es que vamos a comenzar ahora para el n igual a 2 en el 3 medios, luego en el 4 tercios, y vamos a ir avanzando así hasta que llegamos al n mayúscula más 1 partido el n mayúscula. ¿Quiénes se nos simplificaban en la primera parte? El primer denominador con el siguiente, el 3 con el siguiente, y se nos iban simplificando siempre los denominadores con el siguiente, ¿verdad? ¿Qué se nos simplifica en la parte morada? El primer numerador con el siguiente, el numerador con el siguiente, el numerador con el siguiente. ¿Qué nos queda entonces? Ah, pues en esta parte lo que nos quedaría sería, por un lado aquí, el 1 multiplicado por el n más 1, y abajo nos quedaría simplemente la n mayúscula. ¿A qué tiende este límite ahora cuando la n mayúscula tiende a infinito? A 1, ¿verdad? Que es distinto de 0. Te Como faltan este... dos, ¿no? ¿Eh? ¿No te faltan dos? Sí, me falta un 2, perdón, perdón. Aquí me falta el 2n, que esto tiende a un medio, al 1 medio, que es distinto de 0, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra convergencia o nuestro argumento de convergencia, es verdad que aquí funciona bien tanto en el libro como con nosotros, porque no es 0. El criterio diferente lo tenemos cuando ese límite de los productos parciales sale 0. El libro dice que no pasa nada, que converge, mientras que nosotros decimos que no hay convergencia, ¿vale? En este caso, en este caso, el producto infinito infinito es convergente, siendo ese producto desde n igual a 2 hasta infinito del 1 menos 1 partido n cuadrado igual a un medio. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué ocurre? Vamos a poner aquí una especie de extra de ejercicio. ¿Qué ocurre con el producto infinito que sería desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos 1 partido n cuadrado? ¿Es convergente? ¿Es divergente? Si converge, ¿a qué valor converge? Bueno, según el libro converge a 0, porque Según tienes el un libro, 0. converge a 0. Exactamente. Pero ¿Por qué? porque tienes un término que es 0, entonces el producto va a ser 0. Porque claro, porque todos nuestros productos parciales es 0. 0 por algo. 0 por algo por algo. 0 por algo por algo por algo. Obviamente la sucesión 0 converge a 0 y diría, es convergente a 0. ¿Y nosotros qué diríamos? Mm, Que no converge no, entonces, dirías porque... no, Pues sí, porque elegirías el m para que te funcione y ya está. exactamente. Decir, cuidado, nosotros no estamos diciendo que el producto infinito nunca puede valer 0. Estamos diciendo que puede valer 0, pero solo puede ocurrir cuando tiene una cantidad finita de ceros. ¿Vale? Es decir, en este caso, para estudiar la convergencia, como el z sub 1, que sería 1 menos 1 partido 1 al cuadrado, es igual a 0, elegimos m igual a 1 para estudiar los productos parciales
que serían el productorio desde n igual al m más 1 hasta el n mayúscula de ese 1 menos 1 partido n cuadrado. Que dice, oye, es que esto es simplemente el producto desde n igual a 2 hasta n mayúscula del 1 menos 1 partido n cuadrado. Claro, sin ningún problema. ¿Y qué acabamos de ver con este producto? Que lo que obtenemos antes había sido el n más 1 entre el 2n más 1, es decir, el n más 1 entre el 2n, perdón, y todo eso, cuando la n mayúscula tiende a infinito, vale un medio que es distinto de cero. Por lo tanto, el producto infinito converge. Además, sabemos a quién converge, es decir, además, dicho producto infinito converge a ese productorio desde n igual a 2 hasta infinito, perdón, desde n igual a 1, hemos dicho que era ahora, del 1 menos 1 partido n cuadrado, que sería, cogemos todos los términos hasta que llegamos al m correspondiente. O claro, es que en este caso simplemente el z sub 1, ¿verdad? Pues sería el z sub 1 por el valor del resto que hemos obtenido, que vale un medio. ¿Y cuánto vale esto? Como este elemento es Cero. 0, sí que nos queda que ese producto infinito puede valer 0. ¿Vale? Pero vale 0 por otro motivo distinto. Es decir, en este caso, el producto converge y además ese valor de la convergencia es 0. Mientras que en las otras situaciones lo que decimos directamente es que el producto no es convergente porque lo que no puede tender a 0 es esa sucesión de productos parciales. ¿Vale? Venga. Una vez que ya tenemos más o menos clara esa diferencia entre las dos definiciones, vamos a tratar de ver cómo podemos caracterizar la convergencia de estos productos infinitos de un modo más sencillo. Porque claro, tiene que estudiar todo el rato. Estos productos parciales se puede hacer muy pesado. Porque no tenemos herramientas que me permitan estudiar los productos. Sí tenemos herramientas que me permitan estudiar el comportamiento de series. Tenemos un montón de herramientas. Comparación, comparación en el límite, raíz, rave, Hadamard. Tenemos chiquicientos términos para tratar de obtener información del comportamiento de convergencia de una serie. Vamos a ver si de algún modo somos capaces de transformar los productos infinitos en series. Teóricamente, ¿qué herramienta hemos visto en análisis que nos permite transformar productos en sumas? El logaritmo. El logaritmo. Entonces uno diría, vamos a hacer lo mismo. Y tú dices, jejeje. Para, porque el logaritmo no funciona igual de bien en análisis real que en análisis complejo. Para empezar, porque el logaritmo en análisis complejo no es una función, es una multifunción. Porque tenemos más de un argumento. Entonces dices, tenemos que tener cuidado. No puedes pasar tan alegremente de tu número a un logaritmo de ese número. Entonces, voy a poner aquí una nota y es que, debido a que el logaritmo complejo es una función multivaluada, en los distintos resultados que veremos, vamos a tomar, claro, aquí de nuevo entra lo mismo. Yo lo llamaría
la rama principal del argumento y del logaritmo. Pero es cierto que si recuerda lo que hacíamos en la asignatura de compleja de segundo, la rama principal habitual no era la que se tomaba en esa asignatura, sino que en esa asignatura se tomaba la de 0,2pi, mientras que la habitual era la de menos pi y pi. Entonces dices, otra vez estamos cambiando. Bueno, pues para que no quede duda de qué vamos a tener nosotros por rama principal, si quieres, no lo llama rama principal, sino que simplemente vamos a coger que el correspondiente argumento de cualquier z esté comprendido entre menos pi y pi. ¿Vale? Esa va a ser nuestra elección en todos los resultados. ¿Que tú le querías llamar rama principal? Genial. No, es que en la variable compleja de segundo eso no era la rama principal, es la rama principal desplazada menos pi. Vale, pues ya está. Pues lo que más coraje te dé. No pasa nada. Le poníamos un argumento con un menos pi abajo como subíndice. Sin problema. Lo que nos interesa es que vamos a trabajar a partir de ahora siempre eligiendo la rama del argumento que me devuelve un valor comprendido entre menos pi y pi. ¿Vale? Pues con esta lección ya podemos dar una primera caracterización del comportamiento de convergencia de nuestros productos infinitos. Es decir, proposición aquí. Sea nuestra z sub n desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en los complejos, una sucesión y de modo que vamos a poner que el argumento, lo que queremos especificar de todos los z sub n, esté siempre comprendido entre este menos pi y pi para todo n natural. Entonces, si nosotros queremos estudiar la convergencia de este producto desde n igual a 1 hasta infinito de los z sub n, que este producto converja a un cierto valor, ¿cómo lo llamamos? Z hemos puesto antes, ¿no? Un cierto z, sí y solo sí lo podemos estudiar mediante el comportamiento que tiene la serie desde n igual a 1 hasta infinito del logaritmo de los z sub n. Y esta convergencia de logaritmo es con el logaritmo complejo, pero tomando como rama aquella rama que tiene el argumento entre menos pi y pi. Pues queremos que esta serie converja también a un cierto valor que llamaremos, es verdad que con la suma estamos acostumbrados a poner una S mayúscula, ¿no? ¿Vale? Oye, no solo el resultado me dice que el producto converge sí, solo si la serie converge, que ya es tela de fuerte, porque ya tengo una información sobre serie. Y ya es, pues ya nos pelearemos con lo que ocurra con la serie, que ya sabemos todos los criterios habidos y por haber, o muchísimos criterios, para estudiar esa convergencia de serie. Sino que además ahora hay una relación entre la convergencia del producto y la convergencia de la serie. Es decir, si yo fuese capaz de obtener a qué converge mi serie, automáticamente soy capaz de saber a qué converge el producto. Es decir, además, tenemos que la relación que hay entre este z y esta s, que cuando cogemos el e elevado al valor de la s que hemos obtenido como convergencia de la serie de los logaritmos, eso nos da el valor z de la convergencia de ese producto infinito. ¿Vale? Esa misma relación tenemos ahí. Claro, eso no quita que tú digas, wow, ya está todo el trabajo hecho. No, porque obtener el valor exacto de la serie tampoco era sencillo siempre. Pero bueno, sí que tenemos más herramientas para estudiar la convergencia en esta situación. ¿Vale? Del mismo modo uno dice, oye, estamos trabajando con convergencias secas, por así decirlo. Pero ya que empezamos a caracterizar el comportamiento que tienen los productos infinitos mediante el comportamiento que tienen las series,
había más tipos de convergencia con las series, ¿verdad? No simplemente convergencia seca. Si trabajamos con sucesiones de elementos, pues también podemos hablar de módulos, es decir, de convergencia absoluta de esa serie. Entonces, ¿tiene sentido que hablemos también de la convergencia absoluta de un producto? Perfectamente, siempre y cuando lo que vamos a hacer automáticamente es definirla a través del comportamiento que tiene la serie correspondiente. Es decir, lo podemos poner como definición diciendo, oye, que si tenemos nuestra sucesión, es decir, dada una sucesión z sub n de números complejos desde n igual a 1 hasta infinito, diremos que el producto infinito, que sería nuestro productorio desde n igual a 1 hasta infinito de los z sub n, converge. Y la diferencia ahora es que hablamos de convergencia absoluta. Si la correspondiente serie desde n igual a 1 hasta infinito de los logaritmos complejos de estos z sub n convergen también absolutamente. Y de nuevo, en este ámbito, cuando hablamos de este logaritmo, ¿de qué estamos diciendo? Que ese argumento complejo de cada z sub n lo estamos cogiendo siempre con el intervalo menos pi y pi. ¿Vale? Siempre que veamos un logaritmo, tenemos que recordar que, oye, el logaritmo en realidad es una multifunción. No tiene sentido que pasemos de un producto que está bien definido, que tengo el número complejo concreto, a que de repente estemos cambiando el argumento. No, no. Este número complejo z sub n tendrá su correspondiente argumento. ¿Qué argumento elegimos? Bueno, pues elige el correspondiente para que esté entre menos pi y pi, para que tenga sentido esa serie que estás construyendo con tus logaritmos complejos. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ya tenemos este nuevo concepto, pues también tiene sentido que nos planteemos qué tiene que ocurrir o si somos capaces de caracterizar esa convergencia absoluta de nuestros productos infinitos. Oye, pues también lo podemos hacer precisamente. Es decir, proposición, somos capaces de obtener una caracterización de forma similar a la que hemos obtenido para la convergencia a secas, por así decirlo. Es decir, sea nuestra sucesión z sub n igual a 1 hasta infinito, complejo, con argumentos de cada z sub n comprendidos en el intervalo menos pi, pi. ¿Vale? Entonces, para hablar de la convergencia absoluta, que nuestro productorio desde n igual a 1 hasta infinito de los z sub n converge absolutamente, lo podemos caracterizar con la convergencia absoluta de ¿quién? Y dirá, no, claro, pongo la serie desde n igual a 1 hasta infinito y planto nuestros logaritmos de z sub n. Tú puedes decir, sí, ya, pero es que entonces no estoy caracterizando, estoy volviendo a poner la definición. Si dijese que aquí planto el logaritmo complejo de los z sub n y estoy diciendo únicamente que este logaritmo de z sub n converge absolutamente, aquí entonces no estamos hablando de caracterización de convergencia, estamos hablando de la definición de convergencia. Pero si uno piensa lo que significaba la convergencia absoluta, ¿qué quería decir esa convergencia absoluta? Estamos hablando de la convergencia de los módulos de esos números complejos, ¿verdad? Y en realidad eso lo podemos relacionar precisamente, ya empezamos a parecernos un poquito más a ese logaritmo real, ¿verdad? Y en el logaritmo real uno dice, oye, pues ya que tengo un logaritmo que está convergiendo, sé que esos elementos tienen que tender a cero, ¿verdad? El término general de nuestra serie. Y cuando tenemos
que el logaritmo está tendiendo a cero, eso se comportaba infinitesimalmente como un x menos 1. Por lo tanto, tiene sentido que la caracterización que obtengamos sea precisamente no con la definición, sino con el elemento z sub n menos 1, que es esa especie de caracterización que tiene el logaritmo cuando se está aproximando a cero. De ahí que lo caractericemos de este modo, para la convergencia absoluta. ¿Vale? Bien esta parte. Esto sí que es mucho más maravilloso porque no tengo que trabajar con series de logaritmos. Estoy trabajando ya únicamente con series de nuestros elementos complejos. Esto sí se parece ya un montón a lo que hemos estado haciendo siempre con las series habituales de nuestros términos. ¿Vale? De hecho, esto es útil sobre todo porque si recuerdas lo que hemos dicho o la expresión habitual en la que nos interesa también expresar precisamente nuestros productos infinitos, es que vamos a poner aquí una nota, y es que cuando expresamos los productos infinitos como el productorio desde n igual a 1 hasta infinito de los correspondientes 1 más a su n, la serie anterior queda simplemente como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. Si el z sub n es el 1 más a sub n y le resto 1, pues nos queda nuestra serie de toda la vida, por así decirlo. Es decir, tengo una sucesión a sub n de números complejos y lo que tengo que estudiar es únicamente qué ocurre con la convergencia de la serie de esa sucesión. ¿Vale? Ahora, estos productos tan infinitos están muy bien porque ya tengo un nuevo concepto que me permite trabajar con números complejos o con sucesiones de números complejos. Pero si recuerda, no siempre trabajamos con sucesiones de elementos. También podemos trabajar con sucesiones de funciones. Es decir, si somos capaces de definir la convergencia de la serie de números complejos, también podríamos hablar de convergencia de la serie de una sucesión de funciones. Hombre, eso ya empieza a complicarse incluso más, porque cuando hablamos de convergencia de serie de funciones hay muchos más conceptos. Es decir, cuando mi sucesión no es de números complejos, sino que es de funciones, podemos hablar de convergencia puntual, de convergencia uniforme, convergencia absoluta, convergencia en compactos. Es decir, hay muchísimos más tipos de convergencia que la que estamos acostumbrados a trabajar con sucesiones de elementos complejos. Pero ya que estamos, también podemos tratar de definir esos conceptos y estudiarlos. Entonces, siguiente salto, una vez que hemos sido capaces de estudiar todo lo relativo a estos productos infinitos de elementos, de números complejos, vamos a ver qué ocurre cuando pasamos ahora a sucesiones de funciones, ya que es el siguiente salto natural, por así decirlo. Bueno, pues veamos, decir, consideremos ahora, veremos, ahora una sucesión de funciones. Voy a llamarla f sub n desde n igual a 1 infinito, de modo que cada función f sub n está definida sobre un cierto omega contenido en los complejos, hacia los complejos, todo esto para todo n pertenecientes naturales, con omega distinto del vacío, un abierto. La idea natural sería, vamos a ver qué tiene que ocurrir para que los correspondientes productos converjan, ¿verdad?
Y resulta que normalmente, ¿cómo hemos visto que podemos estudiar esa convergencia de los productos? Asociándolo a la convergencia de qué? De las La series serie. adecuadas, ¿verdad? Oye, pues vamos a hacer lo mismo aquí. Es decir, vamos a tratar de estudiar la convergencia de esos productos infinitos mediante la convergencia de las series. Es decir, en ese caso, vamos a poner aquí una definición. En las condiciones anteriores, si la correspondiente serie desde n igual a 1 hasta infinito de, bueno, directamente el producto, diremos que el producto infinito de nuestras sucesiones de funciones, producto desde n igual a 1 hasta infinito de las f sub n, converge. Y la pregunta es, ¿converge de qué tipo? ¿Converge? Pues para que converja, vamos a estudiar no el f sub n, vamos a estudiarlo con la reescritura que hemos visto de 1 más el f sub n. Es decir, ¿eso qué significa? Que en lugar de estudiar los productos de la forma f sub n, lo vamos a estudiar de la forma 1 más f sub n. Pues este producto converge absoluta y uniformemente. Pero para la convergencia uniforme, vamos a poner convergencia uniforme en compactos de omega si la correspondiente serie. ¿Y qué serie pondríamos? Uno diría, bueno, ponemos la serie del logaritmo de estos 1 más f sub n, ¿verdad? Claro, pero si pongo los logaritmos del 1 más f sub n, por el resultado que hemos visto anterior de la convergencia absoluta, hemos visto que eso es equivalente a la serie del zn-1, es decir, del 1 más fn-1, que nos quedaría simplemente, que es un infinitésimo con el f sub n simplemente aquí, ¿verdad? Que es la serie normal que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Oye, es que para que me quede la serie bonita, la penalización, por así decirlo, que tenemos que poner en nuestro producto infinito es que en lugar de tener el producto de las funciones, tengo que tener el producto de las funciones más uno. Vale, pero si lo hago de ese modo, entonces la serie me queda más o menos bonita. Pero dice, no, no, es que yo quiero tener productos de las f sub n. Pues en esta serie vas a tener que estudiar las f sub n menos uno. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? Pero como el comportamiento que queremos conocer o que solemos conocer es sobre las series, nos gusta más tener bonita la serie. Pues hablar de convergencia absoluta y uniforme en compactos de este producto infinito de funciones es equivalente a decir simplemente que la correspondiente serie de funciones converge absoluta y uniformemente en compactos de nuestro abierto omega donde están definidas, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ojo, que no solo eso, que en realidad aquí que estamos diciendo también, que igual que antes, habría un cierto elemento, de modo que para que esa función, para que este producto infinito sea cero, ¿qué tiene que ocurrir realmente? Que alguna de las funciones f sub n sea equivalentemente ¿cuánto? Nula. No nula.
como he escrito el producto como 1 más f sub n, sí que el 1 más f sub n sea Ah, nulo o que la f sub n sea menos 1. Y dice, oye, pues menos sí, uno. lo mismo que ya sabíamos previamente, ¿no? Ahora bien, queremos intentar caracterizar precisamente esta convergencia, ver qué propiedades podemos obtener de la convergencia de estas sucesiones de funciones. Porque el problema que hay aquí es que en realidad, para que esto ocurra, necesito pedirle un poquito más a las funciones. Esto tendría sentido para hablar a lo mejor de convergencia absoluta. El problema es que entonces no tengo garantía de que haya una convergencia uniforme en esos compactos, porque ese buen comportamiento de la convergencia en compactos necesita una propiedad básica de las funciones. ¿Qué propiedad básica de las funciones necesitamos? La Monotonía. continuidad. Ah, Entonces, es cierto que a lo mejor no tengo que pegar el salto porque aquí hablamos de a priori de sucesiones de funciones a secas. No hablamos de sucesiones de funciones holomorfas. Bueno, pero para que tenga sentido esta convergencia en compactos, necesito pedir esa continuidad. Entonces, no vale simplemente que tengamos funciones de cualquier tipo. Entonces, vamos a suponer, es decir, supongamos que f sub n es continua para todo n natural. En ese caso es cuando tiene sentido que podamos estudiar esa convergencia uniforme en los compactos. Y tú dirías, bueno, pero es que realmente esas funciones continuas no son siempre las funciones buenas que nos gustaría o con las que nos interesa trabajar en variable compleja. El tipo de funciones con el que nos interesa trabajar en variable compleja son realmente las funciones holomorfas, las que son derivables o analíticas. No las tenemos en cuenta a la hora de definir estos productos infinitos. Oye, sí que las podemos tener en cuenta. Realmente el hecho de que mi función sea holomorfa en particular me garantiza que es continua. Cuando sea holomorfa, lo que vamos a ser capaces es de obtener un mejor comportamiento, incluso más información de lo que ocurre con ese producto infinito. Es decir, vamos a ver precisamente qué pasa cuando lo que cogemos son funciones holomorfas. Proposición sea nuestra sucesión f sub n de funciones desde n igual a 1 a infinito que estén contenidas en funciones holomorfas en nuestro conjunto omega con omega, un subconjunto de C abierto. Voy a ponerlo no vacío, ¿no? Aunque realmente si hay vacío, si es vacío no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, lo ponemos por si acaso, ¿vale? ¿Y qué le pedimos? Hombre, no quiero que las series sean, la función sea completamente nula, ¿verdad? Es decir, tal que aquí tiene dos opciones. Si, a ver cómo lo ponemos. Si tú quieres pedir, quieres que el producto te quede bonito, pones que la función no sea nula para poner el producto de las f sub n. Si quieres que la serie te quede bonita, pones que la función en la serie no sea nula y entonces en el producto te queda el 1 más f sub n. ¿Qué prefieres tener bonito? ¿La función o sea, el la, producto se- o la serie? la serie. La Vale. serie, que es con lo que trabajas luego, ¿no? Exactamente. En ese caso, vamos a pedir que las funciones f sub n no sean equivalentemente menos 1. ¿Vale? En ese caso, si la correspondiente serie, que nos quedaría entonces como la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de las f sub n, es convergente absoluta y uniformemente en compactos de nuestro omega, entonces
el producto infinito ¿qué producto infinito sería? El producto de n igual a 1 hasta infinito de ¿qué elementos? El 1 más Fn. El 1 más f sub n converge y ojo, aquí tenemos por la holomorfía un mejor comportamiento, converge uniformemente en nuestro omega hacia una función a poner f que sea holomorfa también en todo el omega, ¿vale? De hecho, también tenemos información de los ceros o de los elementos importantes. Pues he dicho yo, cuando estudiamos nuestros elementos importantes, los puntos, las singularidades que nos interesan son o bien ceros o bien algunas singularidades. Oye, como las funciones son holomorfas, no hay singularidades que estudiar, en el sentido de no va a tener polo, no va a tener singularidades esenciales. El único punto más o menos importante que podemos encontrarnos en estas funciones son los ceros. Ah, vale, pues cuando hablamos de los ceros también nos preguntamos cuántas veces aparece ese cero, es decir, la multiplicidad que tiene ese cero. Pues también podemos obtener información en ese aspecto entre la función a la que está convergiendo nuestro producto infinito y cada una de las funciones que aparecen en ese producto infinito. Es decir, además, si omega perteneciente a nuestro omega mayúscula es un cero de la función f, que ojo, que esta función f es el valor de este producto infinito, entonces nuestro omega es también un cero de qué tipo de funciones. No de las f sub n, porque las hemos escrito como 1 más f sub n. Va a ser un cero de algunas de esas funciones 1 más f sub n. Eso sí, tiene que ser un cero de una cantidad finita como mucho, porque no quiero que haya infinitos términos en nuestro productorio que sean ceros. Es decir, este W es también un cero de una cantidad finita de funciones 1 más f sub n. O lo que es lo mismo, que hay una cantidad finita donde la f sub n de z vale menos 1. No equivalente a menos 1, sino en ese punto w. ¿Vale? De función. Puesto función, pero he dicho funciones. De funciones 1 más f sub n. No solo eso, sino que además la multiplicidad de ese 0, w u omega en la función f es la suma de las multiplicidades de nuestro omega en cada 1 más f sub n. Obviamente del que sea 0, porque si no es un 0 aparece con multiplicidad 0 y no pasa nada. ¿De acuerdo? Incluso tenemos un mejor comportamiento con esta convergencia. Es decir, que incluso en ese aspecto, nos pone nota que no aparece en el libro, pero bueno, te lo ponemos para que tengas toda la información completa. Y es que si bueno, podemos establecer una relación entre
f igual al producto de n igual a 1 hasta infinito de las 1 más f sub n, y cada función más f sub n mediante la correspondiente derivada logarítmica. Obteniendo así que si esta igualdad es cierta, podríamos tomar logaritmos en ambas expresiones. Entonces me quedaría que ese logaritmo de f sería el logaritmo del producto o la serie de los logaritmos de cada una de estas 1 más f sub n. Y cuando derivemos, sabiendo que nuestras funciones son holomorfas, ¿cómo podemos obtener esa correspondiente derivada logarítmica? Diciendo, pues nos aparece aquí la función f' partida con la f, ¿verdad? Y eso aquí coincide. Si quieres, podéis expresar incluso en cada uno de esos z, es decir, poner que el f' del z entre esta función f de z coincide con, cuando apliquemos la derivada logarítmica aquí, nos queda una serie de n igual a 1 hasta infinito. Lo que cuidado, como lo hemos decidido poner bonito en la serie y mal, por así decirlo, un poquito más feo en el producto con el 1 más f sub n, como tenemos ese logaritmo de 1 más f sub n, al derivar, arriba nos queda la derivada, ¿verdad? Y la derivada de 1 más f sub n, ¿quién sería? La f sub n' de z, pero abajo nos queda la función. ¿Quién es la función? La 1 más f sub n de z. Si lo hubiésemos puesto bonito en el producto, pero feo en la serie, diciendo que en la serie para la convergencia absoluta y uniforme me tiene que aparecer la serie del f sub n menos 1, pues entonces aquí luego me quedaría, pues la f' entre la f es la serie de las f sub n' entre las f sub n, en vez de salirme ese más 1. Bueno, no pasa nada, porque hemos llamado el producto 1 más f sub n. ¿Qué no nos gusta? Llama ahora a 1 más f sub n, le llamas g sub n y entonces te queda la serie de las g sub n' entre las g sub n. Obviamente, ¿cuándo es esto válido? Siempre Cuando la que, fn no es menos 1. exactamente, siempre que la f sub n de z sea distinta de menos 1 para todo n perteneciente a los naturales. ¿Vale? Y con eso tenemos toda esta primera parte de estos productos infinitos, tanto para la sucesión de números complejos como también para sucesiones de funciones. ¿Vale?